Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 11. Por tanto, dice el apóstol Pablo, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Escuchen bien, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, o como es en el original, como mejores a ti mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues, Filipenses, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, debido a esto, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Con qué propósito? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. Qué hermoso este pasaje. Cuántas verdades tan gloriosas en este pasaje. Decía Sinclair Ferguson en su libro Solo en Cristo lo siguiente: como muchas cosas acerca de lo que significa ser cristiano, el secreto está en tener un claro entendimiento de quién es Jesús, cómo es Él y cuál es su obra. Y día a día llegar a ser más como Él en todas nuestras relaciones. Amados hermanos y amigos, el cambio en nuestras vidas comienza motivado por la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Cuando me refiero a la persona de Jesucristo, me refiero a lo que es Cristo en esencia. Cuando me refiero a la obra de Cristo, me refiero a lo que Él hizo en favor a los pecadores. La motivación para la obediencia en la vida cristiana comienza, termina y se mantiene confiando y creyendo en la persona y en la obra de Cristo. Todo aquel que quiera alcanzar la vida eterna, ser salvo y alcanzar el perdón de pecados, debe creer en estas dos verdades. No solamente debe creer en la obra de Cristo, que Él se ofreció a sí mismo para morir por los pecadores, sino también aquel que anhela la vida eterna ha de creer también en la persona de Cristo, quien es Él. Él es Dios hecho hombre, no un simple carpintero o un simple profeta. Él es Dios mismo encarnado. Si no crees en la persona y en la obra de Cristo, es imposible que puedas ser salvo. Porque si crees que Cristo pagó por tus pecados, pero no crees que Él es Dios, estás fallando, porque solo Dios podía morir por nosotros y cumplir perfectamente lo que Él mismo requería. Si no meditamos en esto día a día en nuestra vida cristiana, terminaremos caminando esta batalla de la fe en nuestras propias fuerzas, cediendo al legalismo y al externalismo religioso que mata la verdadera piedad. Pero contemplar cada día la belleza de Cristo, la cual vemos en su persona y en su obra, la cual se hace visible en ello, se convierte en una fuerte e inevitable motivación para la piedad. Y es precisamente de eso lo que veremos en nuestro texto de hoy. A partir de hoy comenzaré una breve serie expositiva cristológica, donde quiero pasearme por todos aquellos pasajes que exponen en la grandeza de la persona y de la obra de Cristo, con el propósito de que podamos enamorarnos más de su obra y de su persona, con el propósito de que podamos ser aún más impulsados a la piedad, no basado en el externalismo religioso, sino en la belleza de Cristo, en su persona y en su obra.
Y para ello quiero comenzar con un pasaje increíble que ha sido impactante para la iglesia a lo largo de todos los siglos, y ha sido Filipenses capítulo 2. Un pasaje que expone la humillación y la exaltación de Cristo de una manera increíble. Hermanos míos, pero antes de desglosar este pasaje, yo quiero decirles algo de la iglesia en Filipos. La iglesia en Filipos, a quien escribe Pablo, comienza a la orilla de un río. ¿Sabían eso? ¿Saben por qué? Porque no había sinagoga en Filipos. Así comenzó la iglesia, a la orilla de un río. Había una mujer llamada Lidia de Tiatira, cuyo corazón Dios abrió soberanamente. Y hubo también en ese lugar un carcelero, a quien Dios también salvó con su familia. Y allí en este lugar se forma una comunidad de cristianos que crece y crece, crece y crece. Pero como bien decía un siervo del Señor, crecen no solamente en número los filipenses, sino en amor, en compasión y en interés misionero. Todo esto fue formado en el corazón de los filipenses por el amor y por la obra de Cristo que ellos habían creído y recibido. Y a donde quiera que Pablo fuera, los filipenses estaban al cuidado de Pablo. Como al final de esta carta él lo recuerda. Había una relación muy íntima y estrecha entre el escritor de esta carta y el lector. Y es por eso que vemos ciertas palabras íntimas y de mucho amor en esta carta. Pablo los llama gozo y corona mía. Pablo los llama hermanos míos y amados, porque había un gran vínculo entre los filipenses y Pablo. De hecho, a donde quiera que Pablo iba, ellos le enviaban una ofrenda a su pastor, a su líder, para apoyarlo y para sostenerlo. Y mantenían el contacto personal con Pablo. Había una intimidad, un cariño entre ellos y su pastor. Y en esta epístola maravillosa, Pablo habla varias cosas importantes y que quiero que las consideremos antes de llegar a nuestro texto. Una de ellas es que al comienzo de esta carta, Pablo les habla a los filipenses acerca de la seguridad de salvación que ellos tenían en Cristo. Y cómo Pablo les recuerda esta bella doctrina. Les dice, oh filipenses, quiero que recuerden algo. El que comenzó la obra en ustedes no la va a dejar por la mitad. No la va a dejar a medias. No, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, hasta el día en que Cristo regrese por ustedes. Y en esa realidad y en esa promesa pueden descansar ustedes en medio de la lucha con el pecado que experimentan todos los días. Y en esa verdad pueden reposar. Y luego de ello, Pablo menciona a aquellos que servían a Cristo por envidia y por división, que estaban predicando el evangelio para causar mal y dolor a Pablo mientras éste se encontraba en la prisión. Y Pablo dice, ¿qué están predicando? El evangelio, Pablo. A Cristo, Pablo. Pero lo están predicando por contienda, Pablo, y para causarte mal a ti. ¿Y sabe qué dice Pablo? No me importa. A mí lo que me importa es que Cristo sea anunciado. No que hablen mal de mí, porque para mí aquí más importante es Cristo que yo, así que no hay problema. Y luego, cuando llega el capítulo 2, le dice a los filipenses que en ellos hay consolación en Cristo, que en ellos hay consuelo de amor. Y mire cómo lo hace en el versículo 1 del capítulo 2 de Filipenses. Dice Pablo en este texto, por tanto, Filipenses 2:1, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, oh Filipenses, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, etcétera, etcétera. Y es interesante porque la palabra griega que Pablo usa cuando expresa completad mi gozo, es la palabra griega que en nuestro español sería desbordar. O sea, Pablo le está diciendo, oh filipenses, llénenme de gozo hasta que mi corazón se desborde de gozo. Háganlo.
Desborden mi corazón de gozo. Pablo, pero ¿cómo lo hacemos? Pablo lo responde. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, siendo unánimes entre ustedes, sintiendo una misma cosa. Así pueden desbordar mi corazón de alegría, oh Filipenses. Nada hagan por contienda o por vanagloria. La palabra en griego significa gloria vacía. Antes bien con humildad. Sean humildes, como lo escuchamos en la escuela dominical, estimando cada uno a los demás como mejores a ustedes mismos, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Y luego de esta exhortación que tenemos aquí, Pablo comienza a expresar con lujos y detalles la obra y la persona de Jesucristo, para que esta sea una motivación, para que ellos sientan la misma cosa, para que ellos sean unánimes, para que eviten la vanagloria y para que sean humildes. Como bien dijo un predicador, en el Nuevo Testamento por lo menos existen 4 capítulos que son fundamentalmente cristológicos, o sea que hablan de la persona y de la obra de Cristo. Uno de ellos es San Juan capítulo 1, pasaje que voy a predicar en unas 2 semanas. Otro de ellos es Colosenses capítulo 1, que voy a predicar el próximo domingo, donde se dice de Cristo que Él es la imagen del Dios invisible. Esa palabra imagen en griego significa la representación y la manifestación. Lo que está diciendo Pablo es que el Dios invisible se hace visible en la persona de su Hijo Jesucristo. Y el otro capítulo cristológico es Hebreos capítulo 1, que voy a predicar también, donde el escritor de Hebreos dice que Dios, habiendo hablado en otro tiempo a través de los padres y a través de los profetas, ahora nos ha hablado por la persona de su Hijo Jesús. ¿Saben qué es lo que está diciendo el escritor de Hebreos? Que Cristo ha pronunciado el discurso final de Dios. No hay más nada que añadir. Y el último capítulo cristológico es el que estamos exponiendo hoy, Filipenses capítulo 2. Y este pasaje de Filipenses 2, Pablo escribe acerca del origen celestial de Cristo, su relación con la deidad en la eternidad, su encarnación, su humillación y muerte en la cruz, y su subsecuente exaltación a la gloria. Y luego de tener todas estas maravillas en nuestras mentes, yo quiero que entremos a desglosar este texto y veamos cómo Pablo motiva a los filipenses a una vida de humildad, una vida de piedad. Y esto es vital, ¿por qué? Porque constantemente repetimos mandamientos y órdenes a nosotros mismos y a nuestros hermanos, pero nunca hay una motivación. Pues Pablo dice, hay que hacer esto y aquello, pero yo quiero darles una motivación excelente para que ustedes vivan la vida que Dios quiere que vivan. Y comienza el versículo 5 con estas palabras. Y Pablo con estas palabras comienza a responder a la pregunta, ¿quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? Escuchemos. Haya pues en vosotros este sentir. Esa es la palabra griega para actitud mental. Lo que está diciendo, hay en vosotros esta actitud mental, esta mentalidad que hubo también en Cristo. Pablo comienza a colocar a los hermanos en Filipos a Cristo como un ejemplo. Es interesante que aunque en otras ocasiones Pablo dice que aprendamos de Él, Él nos dice la razón porque yo imito a Cristo. Siempre gira alrededor de Cristo. Y como decía un comentarista, hay personas que para justificar sus acciones toman a otros seres humanos como ejemplo. Es más, dice él, hay cristianos que miden el grado de su dedicación a Dios tomando como criterio a un hermano o a un pastor. A lo que él sigue diciendo, eso es un error, ya que solo Cristo debe constituir el ejemplo a imitar. Solo Cristo. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Consideren a Cristo
como su ejemplo. En medio de cada situación que nos encontremos, cualquier situación, pandemia o no pandemia, tentaciones, guerra o tiempos de paz, deberíamos preguntarnos cómo actuaría Cristo en este momento y así poder considerar cómo Él quiere que yo actúe. Quiere el Señor que podamos pensar siempre como Cristo, actuar siempre como Cristo y sentir como Cristo. Y Pablo dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Qué hermoso es esto. El cual siendo, subrayen esa palabra, siendo. La palabra siendo aquí puede mejor traducirse como existiendo. El cual existiendo en forma de Dios. Esta palabra aquí es un participio activo en el cual la noción del tiempo no interviene. ¿Por qué? Es natural que así sea. ¿Saben por qué? Ya que Cristo, como Dios que es, ha existido siempre. Este vocablo que usa Pablo inspirado por el Espíritu Santo aquí, ¿saben qué sugiere? Sugiere la existencia eterna de Cristo. Y esto es en sí un aspecto de su deidad. Él es el eterno. Él es el eterno. Por eso el apóstol Juan en su capítulo 1, versos 1 al 3 dice, en el principio era el Verbo, refiriéndose a Cristo, y Cristo era con Dios, y Cristo era Dios. ¡Wow! Gnósticos y testigos de Jehová, no sé cómo hacen con esto. No solamente Juan 1, Filipenses 2, Colosenses 1, Hebreos 1. Y Juan no termina allí. Todas las cosas por Cristo fueron hechas. El terreno donde estás pisando fue hecho por Cristo. El cuerpo que posees fue diseñado por Cristo. Y dice Juan, y sin Cristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él no solo creó lo que hay, sino que sostiene lo que hay. Este mundo no se ha desplomado en pedazos porque Cristo lo sostiene. Aquel que clavaron en la cruz lo sostiene. Aquel que fue humillado por los hombres creó todo lo que hay. Incluso Él creó el material que se usó para la corona de espinas que Él en su cabeza llevó. ¡Qué humillación tan grande! Como decía alguien, Cristo nunca comenzó a existir. Él jamás fue engendrado en lo que respecta al origen de su ser. De hecho, cuando la Biblia usa la palabra engendrado, Pablo nos enseña en Hechos capítulo 13 que se estaba refiriendo a su resurrección. Y es lo mismo que sucede en el Salmo capítulo 2, cuando dice, tú eres mi hijo, a ti te he engendrado, está hablando de su resurrección. Pero Cristo es el eterno. Y Pablo añade algo más. Y nos sigue diciendo más acerca de Cristo para motivar a los filipenses y a nosotros también. Y Pablo dice, el cual siendo, recuerda, existiendo en forma de Dios. La palabra forma es la traducción del vocablo griego morfe. En el idioma castellano, forma denota la apariencia externa de una cosa. Pero en el idioma griego, sin embargo, morfe subraya el hecho de que cualquiera que sea la apariencia externa, cualquiera que sea, es el resultado de su esencia o de su naturaleza intrínseca. ¿Qué significa eso, pastor? Allá voy. De modo que, si Cristo existe en forma, en morfe de Dios, es porque la naturaleza más íntima de su ser, es lo que está diciendo Pablo, es la misma naturaleza de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. El cual, teniendo la misma naturaleza de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Esto significa que Cristo tiene que ser Dios, ya que solo Dios puede poseer las cualidades de la deidad. Solo Dios. Cristo es Dios.
Y Pablo no termina aquí. Pablo quiere decirnos más acerca de Cristo y de su belleza, de su gloria. Y dice en nuestro texto, el cual siendo en forma de Dios, poseyendo la misma naturaleza de Dios, no estimó, subrayen eso, el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. La expresión el ser igual a Dios debe ser considerada con mucha atención. ¿Por qué? Porque esto lo que está transmitiendo es que Jesús no consideró el ser igual a Dios como una usurpación, es lo que está diciendo. Su naturaleza divina, su rango, su gloria, su majestad, son los que a través de la eternidad han correspondido a la deidad y por lo tanto le pertenecen a Cristo. La deidad desde la eternidad le pertenece a Cristo. Por eso, para Cristo, el ser igual a Dios no era un acto de usurpación. ¿Saben por qué? Porque la expresión ser igual a Dios denota algo importante. ¿Saben qué es? Que Cristo posee la misma naturaleza divina que el Padre posee. A veces solo pensamos en Cristo como el carpintero de Belén, el pobrecito que no tenía dónde recostar su cabeza, y parece que ahí se queda nuestra mente. Y parece que cuando hablamos de la muerte de Cristo pensamos, ¡ay, pobrecito! Muchos morían en aquel tiempo de esa manera, ¿lo sabes? A veces me temo que cuando hablamos de la cruz de Cristo pensamos que Él fue el único que murió crucificado. No, muchos morían así, a cada momento. Y me temo que a veces la tristeza o el dolor que viene a nuestras vidas cuando recordamos la muerte de Cristo, es posible que en nuestras mentes ese dolor provenga como cuando pensamos en la muerte de cualquier ser querido. Ay, pobrecito, lo que le pasó a aquel, ¿te acuerdas? La muerte de Cristo no fue cualquier muerte. Fue a Dios al que colgaron en la cruz. Miles de personas mueren todos los días en el mundo. Pero una sola vez, Dios se hizo hombre y fue asesinado en una cruz. Esa es la única muerte que hace la diferencia ante todas las muertes. Cristo puede, por lo tanto, ser llamado Dios al igual que el Padre, sin que tal designación constituya una blasfemia, decía alguien. O como bien dijo Sinclair Ferguson, nuestro Salvador es el Dios hombre. Y deberíamos pensar en Él como ambas cosas. El Dios hombre. Esto no se le hubiese ocurrido a los hermanos rusos, los directores de Marvel. Nunca que el todopoderoso de la escena sea el que se humille, tome la forma más humillante, más detestable para morir por todos sus enemigos y mostrarle amor. No se les hubiese ocurrido a nadie en Hollywood ni en ningún lugar algo como esto. El evangelio es el evangelio de Dios. Es como lo dice Pablo en Romanos. Y lo que él está diciendo es que el evangelio fue idea de Dios. Hermanos, la idea de las dos naturalezas de Cristo es esencial para el evangelio. Ustedes dirán, pero ¿por qué desglosar un pasaje de esta manera y no sencillamente decir, Cristo se humilló, humíllense ustedes? ¡Wow! Ya terminó el sermón, alabar a Dios. ¿Por qué hacer esto? Porque la Biblia no es así de simplista cuando se trata de la persona y de la obra de Cristo. Si tú no tienes un entendimiento claro de las dos naturalezas de Cristo, el evangelio no está claro para ti. ¿Sabes por qué? Porque solo Dios podía revertir la muerte. Un ser humano no puede revertir la muerte. No puede. Solo Dios, escúchenme bien, amados hermanos y amigos.
Solo Dios podía remover el pecado. Nadie más. Desde el Antiguo Testamento se ha dicho que Él es el que salva, que Él es el que limpia de las maldades. Dios, Jehová, es el único. Nadie más puede remover el pecado. Nadie más puede revertir la muerte. Por lo tanto, si Cristo no era Dios, no podía ni remover nuestro pecado, ni vencer la muerte. Por lo tanto, estaba incapacitado para salvarnos. O sea, se requería que Él, nuestro representante, fuese Dios. Así que si para ti Cristo no es Dios, tú no has sido salvo. Si para ti Cristo no es Dios, no has entendido el Evangelio. Cristo tiene que ser Dios para que podamos tener el Evangelio completo en nuestras manos. Pero también nos convenía que fuese hombre. ¿Saben por qué? Porque solo un hombre podía representar a los hombres. Y la Biblia dice que solo hay un intermediario entre Dios y los hombres. No es María, no es Pedro, no es San Juan, no es el Papa. El texto es enfático. Jesucristo hombre, Él es el único intermediario, nadie más. Todo lo demás son falsos intermediarios. Él es el único. Y tenía que ser Dios y hombre para representarnos delante de Dios y así representar a los hombres. Solo un hombre puede representar a los hombres. Solo un hombre puede restaurar la creación desde adentro. Y ese fue Cristo. Nos convenía que fuera Dios y hombre. O como decía Ferguson, nuestro Salvador es el Dios hombre. Amén. Por eso los testigos de Jehová no son nuestros hermanos. Ni tampoco los gnósticos, no lo son. Y sigue Pablo en el verso 7. Él dice, hey Filipenses, tengo algo más que decirles de Cristo. Tengo algo más que decirles de Él. Y espero esto los motive. Y dice el 7. Sino que se despojó. Y esta palabra, sino que, es un contraste enfático en griego. Se despojó, y esta es la palabra griega, se vació a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Wow. Se vació a sí mismo, ¿para qué? Para venir a ser un siervo. ¿Cómo se convirtió en un siervo? Cuando se hizo semejante a los hombres. ¿Ven la idea de Pablo? Hermanos, vaciarse no significa abandonar sus atributos. Cristo no abandonó sus atributos divinos cuando se hizo hombre y vino a nacer en un pesebre. Sino que, como decía alguien, sino que Él puso como una especie de cubierta. Él puso un velo, por así decirlo, encima de sus atributos. Pero Él no perdió sus atributos. Y esa palabra se humilló, se despojó, mejor dicho, que significa se vació, describe la humillación de Cristo al tomar la forma de naturaleza humana. Fue muy providencial el leer hoy Isaías 40. ¿Podemos ir ahí un momento? Sin perder de vista Filipenses 2. Isaías 40. Se describe a Dios como majestuoso e incomparable. Y vean lo que nos dice el profeta. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Quien sostenía el mundo con la palma de su mano fue el que nació en un pesebre rodeado de animales. Aquel que dice el profeta, he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo. Ese fue el mismo que no tenía donde recostar su cabeza.
Aquel que como nada son todas las naciones delante de Él, fue el que fue colgado en la cruz. Oh, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Qué Dios tan glorioso! El Eterno se hizo hombre. Aquel Dios trascendente que el universo no puede sostener, vino a morar en un cuerpo humano ilimitado como el nuestro. ¡Qué humillación! Ese vacío describe la humillación de Cristo al tomar la naturaleza humana. ¿Y saben por qué? Para dar su vida por aquellos que le escupieron el rostro. ¿Saben para qué? Para perdonar a los inmundos. Para rescatar al mentiroso, a la prostituta, al ladrón, al idólatra, al chismoso, al murmurador, al arrogante, al drogadicto, al borracho, al de malos pensamientos, al del pánico, al incrédulo. Para eso lo hizo, para eso se humilla el Dios trascendente y todopoderoso, glorioso Rey, lleno de gloria, tomando este cuerpo débil, naciendo en un pesebre, no había ni donde Él naciera, para salvarnos a nosotros. ¡Qué humillación! ¡Qué humillación! En vez de asirse de las prerrogativas de su deidad en su gracia infinita y su amor para con nosotros, el Señor se vació a sí mismo en sacrificio voluntario que culminó ¿dónde? En la muerte de cruz. Aunque los pecadores contribuimos con su muerte, fue nuestras mentiras las que lo colgaron en la cruz. Fue nuestro orgullo el que lo colgó en la cruz. Fue la lujuria, nuestro pecado de lujuria, lo que lo colgó en la cruz. Fue nuestra arrogancia, nuestra idolatría, lo que lo colgó en la cruz. Aunque eso es verdad, recuerden que esto fue un acto de la Trinidad. El texto dice que se despojó a sí mismo. Dice Pablo en Romanos 8:32, el que no escatimonia a su propio Hijo, hablando de Dios, sino que lo entregó. Lo entregó. ¿Por quién? Por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también todas las cosas? Cuando ves esto, te hago una pregunta. ¿Estaba Dios interesado en tu salvación? ¿Estaba Dios interesado en perdonarte, mi hermano, mi hermana? Claro que sí, no escatimonia a su Hijo para entregarlo por ti, para limpiarte de toda inmundicia, darte vida eterna y recibirte en su familia. Oh, qué hermoso. ¿Cómo no nos dará también todas las cosas? Alguien decía que Cristo, para derrotar a la muerte, hizo lo que nadie esperaba. Cristo se humilló para conquistar. El momento en el que el Señor del universo lava los pies de sus discípulos, providencialmente lo leímos hoy en Juan 13. Es una parábola, Juan 13, que expone la identidad de Cristo y su ministerio. A veces usamos Juan 13, no está ahí para incentivarte a barrer el local de la iglesia. Juan 13 no está ahí para incentivarte a lavar los pies sucios de tus hermanos. Juan 13 está ahí para mostrarte cómo se rebajó el Salvador. Para mostrarles algo. ¿Se acuerdan cuando Pedro le dice, Señor, ¿por qué haces esto? Y él le dice, ahora no lo entiendes, pero después lo entenderás. ¿Cuándo? Cuando yo muera y resucite. ¿Por qué, Pedro? Porque lo que estoy haciendo es una parábola viviente de mi identidad y de mi ministerio. ¿Sabes qué, Pedro? Lo que esto significa es una flecha directa a la limpieza de la inmundicia de sus pecados que yo haré.
esta limpieza de pies no es para incentivarte a tomar una escoba y barrer. Es para apuntarte a contemplar mi obra a favor tuyo, donde yo, así como lavé tus pies mugrientos, limpiaré la inmundicia de tu corazón. Solo aquellos que son lavados de su inmundicia tienen parte con Jesús. Cristo te lavó de tu inmundicia, mi hermano, mi hermana. ¿Tú crees eso? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Tú crees que te limpió de tu inmundicia? Y a ti, mi amado hermano y amigo que estás aquí, ¿tú crees que Él te puede limpiar de tu inmundicia o crees que tus pecados son mucho en comparación a su gracia? Todo aquel que ha sido limpiado de su inmundicia por medio de la obra de Cristo tiene parte con Jesús. Y observemos el contraste en nuestro texto. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho o haciéndose semejante a los hombres. Tomando, esa es la palabra que quiero que subrayen. Esa palabra es la palabra griega lambano, que significa incorporó, se apoderó de algo que él no tenía. Eso es lo que describe esa palabra. Y el texto dice, sino que tomó forma de siervo. Esto era algo que él no tenía, algo que él no era. Forma de siervo. Y la idea aquí es naturaleza de siervo. Cristo existía eternamente, como lo dijimos. Pero cuando vino a este mundo y se encarnó, cuando nació de la Virgen María, como lo cantaremos luego, añadió a su persona divina, ¿saben qué? Forma de siervo, forma de esclavo. Añadió el creador y sustentador del universo. Y dice Pablo, hecho semejante a los hombres. ¿Ven alguna diferencia aquí en nuestro texto? Antes se dice que Cristo, sin tener en cuenta el ser igual a Dios. Cuando se trata de Dios habla de igual, pero cuando se trata de hombre dice semejante a los hombres. Esto es importante, ¿por qué? Porque Cristo no se hizo igual a los hombres, sino semejante a los hombres. ¡Qué plan tan glorioso! Este plan fue diseñado en la eternidad. Y Dios el Padre debía rescatar a los suyos. Pero alguien debía morir por ellos, porque la paga del pecado es la muerte. Y la segunda persona de la Trinidad, Cristo, completamente hombre, completamente Dios, quien recibía gloria desde la eternidad, la adoración y el servicio a los ángeles, dijo, oh Padre, yo me ofrezco por ellos. Oh Padre, yo me ofrezco por ese hijo tuyo malvado y pecador. Yo daré mi vida por él y por ella. Yo me sacrificaré. Yo experimentaré la muerte y el dolor y el abandono que ellos deben experimentar. Yo lo haré. Yo los representaré. Se ofreció voluntariamente. El Hijo ejecutó ese plan y el Espíritu Santo aplica ese plan al corazón del pecador. Y Pablo en el verso 8 dice, no termina ahí. Hay más de Cristo. Hay más acerca de su persona y de su obra. Y Pablo dice, y estando Cristo en la condición de hombre, ese estado de humillación, se humilló a sí mismo. Y la idea es, a sí mismo se vació, a sí mismo se humilló. Y la pregunta es, Pablo, ¿cómo se humilló? El verso siguiente lo responde, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así se humilló Cristo. La cruz era la peor de todas las muertes. Piensen en la peor de todas las condenas de aquel momento, era la cruz. ¿Saben para quién estaba destinada la cruz? Para lo peor de los criminales.
para los más perversos, para los más asquerosos y malvados, sin escrúpulos, para ellos era la cruz. Era la cruz, estaba diseñada para los reos. La cruz era la condena para los incorregibles. Para la cruz enviaban, ¿saben a quiénes? A los que no tenían remedio. Y esa fue la muerte que le dieron al Salvador, al ser más bondadoso de este mundo, lleno de amor y bondad, perfecto en amor, perfecto en justicia, perfecto en obediencia, perfecto en fe. A Él lo mandaron donde aquellos que no tienen remedio, como si fuera un criminal, un incorregible, como si Cristo fuera un reo. ¿Por quién? Por nosotros. Thomas Watson, el puritano, en su libro La hermosura de Cristo, dice algo acerca de los padecimientos de Cristo. No se preocupen, me queda poco tiempo. Y él decía esto: es hermoso Cristo en sus padecimientos cuando realizó la expiación de nuestros pecados. Se le pregunta a Watson, pero ¿qué hermosura hay en sus sufrimientos? ¿Acaso le vemos hermoso cuando fue abofeteado, escupido y ensangrentado? Y él responde, oh sí, fue mucho más hermoso sobre esa cruz, porque es allí donde mostró el más grande amor para con nosotros. Emanaba amor de cada vena, sus gotas de sangre eran gotas de amor. Cuanto más sangriento, más hermoso. Cuanto más Cristo soportó por nosotros, más amado debe ser para nosotros. ¡Wow! Aún en sus padecimientos, Cristo fue hermoso. Cada gota de sangre era amor, amor, amor. Por aquellos que no podemos refrenar nuestra lengua. Por aquellos que luchamos con la codicia y el descontento. Con aquellos que no podemos cultivar el dominio propio. Contra aquellos que somos arrastrados con la lujuria. Contra aquellos que no experimentamos la alegría en Cristo, ante aquellos que son fáciles de ser arrastrados por el pánico y el miedo, por aquellos Él mostró amor. En cada gota, en esa cruz, en cada clavo, Dios mismo encarnado, colgado en la cruz. ¿Quién puede decir que merecía que Dios hiciera eso por Él? No fue cualquier muerte. Dios se hizo hombre y fue asesinado por el pecador, a pesar de que en él no se halló culpa. ¡Wow! Pero Pablo no termina ahí. Verso 9. Hay más de Cristo. Por lo cual, debido a esto, también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dios lo superexaltó, es la idea aquí. Lo elevó hasta lo sumo. ¿Para qué? Verso 10. Para que en el nombre de Jesús. ¿Ustedes leyeron en la parte anterior donde decía y le dio un nombre que es sobre todo nombre? Y pensaríamos, ¿qué nombre le daría? Porque nosotros siempre nos enfocamos en lo menos importante. ¿Qué nombre? Jesús, ahí dice. ¿Saben qué significa ese nombre? Jehová salva. Vaya qué nombre le dio. Para que se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Alguien dijo, cuando el rey o la reina de Inglaterra hacen su entrada en la abadía de Westminster, todos los presentes se ponen en pie. Pero cuando Jesucristo haga su entrada desde los cielos, todos van a caer de rodillas. Todos. Todos. Unos para decir, llegó mi Padre. Llegó mi Salvador. ¡Aleluya! Pero otros caerán de rodillas para gritar, llegó el día de mi condenación.
¿Cómo quieres gritar ese día de rodillas? ¿Como aquel que recibe a su Salvador del cielo o como aquel a quien le espera la condenación? Pero todos caerán de rodillas. La autoridad de Cristo será reconocida por todo ser viviente. Vivimos en un mundo que se burla de Cristo, que lo ridiculiza, que lo ofende con documentales insostenibles. Pero en el día en que Cristo venga, todos sin distinción tendrán que llamar a Jesús Señor. Todos. Y sigue diciendo Pablo, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Todos confesarán que Él es el Señor, el Adonai, el Todopoderoso, el Padre Eterno, el Creador y sustentador de todo lo que hay. Todos caerán de rodillas, los que están en los cielos, ángeles, querubines, serafines, en la tierra, todos los seres vivientes, debajo de la tierra, y creo que aquí se refiere a Satanás y a todos los que le han seguido, pero todos en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, se postrarán ante el glorioso Cristo, quien describe Apocalipsis con ojos con llama de fuego, y dirán, Él era el Señor, del cual nos burlamos, Él es el Señor. Todos deben rendir homenaje solemne al nombre de Jesús. No solo al sonido de la palabra, sino a la autoridad de Jesús. Confesar que Jesucristo es el Señor es para la gloria del Padre. ¿Por qué? Porque es su voluntad que todos los hombres honren al Hijo como honran al Padre. Hermanos, la gran motivación para vivir la vida que Dios quiere que vivamos proviene del Evangelio. Cristo es el Hijo de Dios, el Salvador de los pecadores. Él es la verdad y la vida. Él es el heredero de todo. Él es el creador del universo. Yo no sé si lo sabías, Él es la revelación absoluta de Dios, aquel que ha purificado a su pueblo del pecado. Ha sido exaltado a la diestra del Padre como hijo. Tiene que ser de la misma naturaleza con el Padre. Y es específicamente llamado por Dios, por el Padre Celestial, de esta manera. Tu trono, oh Dios, dice Hebreos 1:8, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Hermanos, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Despojémonos, humillémonos. Si el dueño y sustentador de todo lo que hay lo hizo, ¿por qué no habríamos que hacernos nosotros simples pecadores salvados por gracia? ¿Crees esto? Porque sin fe, no, sin fe, esto no es más que una afirmación para tu cerebro. Déjenme terminar. Tranquilo, estamos gozándonos todos aquí. Mi hermano, mi hermana que estás aquí y amigo, ¿quién es Cristo para ti? ¿Quién es Cristo para ti? ¿Realmente es hermoso Jesús? ¿En serio? Porque nuestra vida en la semana es la que responde a esa pregunta. ¿Es hermoso Cristo para ti? ¿Es glorioso Cristo para ti o un simple accesorio más en tu vida? Cristo es el todo sobre todo. Y espero que en estas próximas 6 semanas amen más a Cristo de lo que antes lo amaban. Cristo es Dios. Nuestro Salvador es Dios y hombre. Y Él quiere que seamos tan felices como lo es Él. Y esa felicidad solo se halla en fe, en su persona y en su obra. Qué hermoso es Cristo. Oremos.